Bueno, después si puedo hacer funcionar la máquina, sí, vamos a seguir con la notebook, que es más fácil. Pero un problema acá se cortó internet y bueno, debe ser acá el barrio que le cortaron. ¿Por dónde vive usted, bro? ¿Cómo? ¿Por dónde vive usted? En la zona sur, entre la Vélez Sarsfield y, ¿cómo se llama esta calle? Valparaíso. Ah, sí, puede ser. Pero no sé. Bueno, vamos a ver cinemática de un punto. Cinemática de un punto. A ver si se ve ahí el pizarrón, por las dudas. Cinemática, vamos a ver que cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar la causa que los provoque. Estamos viendo la diapositiva 1, o la filmina 1, o el de slide 1. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en cinemática? Si vamos a estudiar el estudio del movimiento. ¿Qué se haría sin importar la causa que lo provoque? Por ejemplo, si yo tengo esta lapicera, la tengo a esta altura, si yo la suelto, ¿sí? Se va a mover y ese movimiento va a ser por causa de la energía potencial que tiene. ¿Sí? Yo la voy a levantar y la suelto y se va a mover. Una vez que la suelte se va a caer. Entonces la causa que la genera va a ser la energía potencial. El movimiento, por ejemplo, una bicicleta y ¿cuál va a ser la causa? Y bueno, yo voy a estar haciendo fuerza con los pedales y ahí se va a mover. El otro que vamos a estar estudiando, el movimiento simplemente, ¿sí? Vamos a considerar un punto, ¿sí? Que se está moviendo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, por ejemplo, un auto, ¿sí? Que se está moviendo, nosotros vamos a considerarlo como si fuera un punto que se está moviendo. Vamos a ver la diapositiva número 2, ¿sí? Si la pueden ver. Y vamos a definir qué es la posición. Todos amigos, bienvenidos. En esta actualización de Windows 11, en esta temas de... Bueno, vamos a tratar de apagar todo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué significa la posición? ¿Sí? Es la coordenada que determina la posición de la partícula. Entonces nosotros vemos ahí un auto, ¿sí? En el gráfico debe tener un auto que se mueve de derecha entre el punto A y el punto B y el mismo auto que se va a mover hacia la izquierda entre el punto C y el punto A. Si están viendo la segunda diapositiva, ¿sí? Dice figura 2.2. Entonces, vamos a tener que graficar en el pizarrón y ahí vamos a volver al viejo método del pizarrón. Bueno, como ustedes están viendo, ¿sí? En la diapositiva vamos a tener una línea recta
Y vamos a tener un auto que se va a estar moviendo. En un momento va a ser hacia la derecha y en otro momento se va a mover hacia la izquierda. A ver, nosotros vamos a graficar, fíjense. Un auto ¿sí? Que en su momento se va a estar moviendo hacia la derecha. Para el tiempo, vamos a ver qué dice acá el gráfico. Para el tiempo cero, ¿se alcanza a ver ahí? ¿Lo alcanzan a ver acá? Sí, profe. Bueno, para el tiempo igual a cero, se va a encontrar en esta posición. Entonces, nosotros imaginemos que tenemos una máquina de fotos y vamos a ir sacando fotos de este auto cada 10 segundos. A ver cómo figura acá. Cada 10 segundos vamos a ir sacando una foto. Entonces, en primer momento, ¿sí? La primera foto la saco acá. La segunda foto, el auto se va a mover hacia la derecha. La tercera foto, ¿sí? El auto, ¿qué va a hacer? Se mueve hacia allá y después vuelve hacia el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hace este auto? Viene, se frena en un punto y vuelve a hacer marcha atrás. Y vemos que, como referencia, ¿sí? Yo voy a tener distintas posiciones. Acá, por ejemplo, pongo el 0, de referencia, 0 metros. Para allá me muevo hacia la derecha y después vengo hacia la izquierda. Es como si yo tuviera, por ejemplo, esta sería la esquina, yo me muevo hacia adelante y después me vuelvo hacia atrás. ¿Sí? Y la referencia o el 0 sería la esquina. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, ahí en las diapositivas, todos tienen la diapositiva, ¿verdad? Después pueden ir viendo. Sí, sí. En el punto A, fíjense que se encuentra a 30 metros. O sea, la primera fotografía, el auto se encuentra a 30 metros. Cuando tomo la segunda fotografía, el auto se encuentra a 50 metros. ¿Sí? Cuando tomo la tercera fotografía o la fotografía C, el auto está yendo marcha atrás y se encuentra aproximadamente, a ver, a 37 por ahí, ¿verdad? A 37. La cuarta fotografía o la fotografía D se encuentra en 0 y después se encuentra, si yo tengo como referencia el 0, la quinta fotografía se encuentra a menos 30 y menos 40 aproximadamente y la quinta fotografía se encuentra en menos 55 aproximadamente. Entonces Profe, podemos ver que podemos hacer un gráfico de la posición en función del tiempo. profe, Entonces, ¿sí? una consulta. ¿Esas posiciones se toman siempre a partir del cero? O, por ejemplo, nos van a dar otro punto de referencia, o por ejemplo, tomando el punto de referencia desde el punto A, que sería 30, o cómo es. Claro, podría ser el punto A, podría ser el 0. ¿Sí? Entonces, depende de la referencia que yo tenga. ¿Sí? ¿Se entiende? O Por sea que ejemplo, eso va yo a ir podría variando. decir, lanzo una pelota hacia arriba, ¿sí? Y calculo la posición. Y yo pongo el 0 a la altura donde yo estoy, el piso. Pero supongamos que si yo tomo como referencia el nivel del mar, y sería otra altura. ¿Sí? Entonces yo lo puedo cambiar esa referencia. Claro, iría variando.
Claro. A ver, un segundo. Bueno, estoy ahí. Me están escribiendo el celular y estoy usando el celular para dar clase. Entonces, bueno. ¿Dónde está Cinemática? Entonces yo voy a graficar acá la posición en función del tiempo. Que ustedes pueden ver ahí. Ya vamos a ver cómo se grafica la posición. Y voy a ver, ustedes lo tienen ahí. Y le voy a poner X. Fíjense, yo me estoy moviendo en el eje de las X. ¿Sí? Cuando es horizontal, yo me muevo en el eje de las X. Cuando trabajo en el eje vertical, por ejemplo, caída libre, yo lo suelto, ¿sí? Se va a mover en el eje de las X. ¿Estamos? Ahora nos vamos a mover en el eje de las X, ¿sí? Porque fíjense, el auto se va a mover de manera horizontal. Pero cuando yo trabajo con una función, a ver si se está viendo la función, esta es una función, es y este es x. Entonces quiere decir que y en función de x. ¿Qué significa esto? Que para cada posición de x le va a corresponder un valor de y. Por ejemplo, supongamos que yo tenga y, este es 1, 2 y 3, este es 4, este es 1, 2 y 3. Y si yo le digo la función y igual a 2x, fíjense que voy a tener esta función y igual a 2x. ¿Qué significa esto? Que para cada valor de x le va a corresponder un valor de y. ¿Sí? Entonces le pongo 1 por 2 es 2. Y voy a tener este punto acá. Si yo este 2 lo pongo acá, 2, x vale 2, 2 por 2, 4, y me voy a encontrar en ese punto. Eso quiere decir que es una función. Una función, se alcanza a ver ahí. ¿Ven ahí? Sí, ¿no? Sí, sí. Yo acá voy a tener una entrada, y acá voy a tener como resultado una salida. Y esta va a ser la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una función? Hagan de cuenta que es una maquinita que yo entro, tengo una entrada, a la salida voy a tener un resultado. Entonces, en este caso, ¿cuál es la entrada? Es X, la salida, el resultado es Y. Entonces, en este caso, cuando tenemos la función posición, en lugar de, acá vamos a tener X, por ejemplo, en metros, y acá vamos a tener el tiempo en segundos. Para cada valor de segundo Profe, le va a corresponder un valor de posición. ¿Sí? Entonces, profe, sí, ahí en metro no sería I. acá, Sí, bueno, a eso es a lo que quiero llegar. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero llegar? Yo acá tengo y acá tengo X. Este se llama ordenada y este es la abscisa y ordenada. ¿Cuál es la función? Entro por acá, ¿sí? Y tengo como resultado E. ¿Sí? Entonces, entro, ¿cuál es la entrada? X, ¿y cuál es la salida? Y. Como yo estoy trabajando acá en la posición, ¿cuál va a ser la posición? ¿Sí? Es el lugar donde se encuentra en X. ¿Sí?
¿Pero de qué depende? Depende del tiempo. Entonces, ¿qué voy a tener ahora? Voy a tener, esta va a ser la función. Voy a entrar con el tiempo. ¿Y qué resultado voy a tener? La posición. ¿Se entiende? Entonces, yo voy para cada tiempo, voy a tener una posición. ¿Se entiende cómo es? Entonces, yo saco la primera fotografía a un tiempo igual a 0. Saco la segunda fotografía para un tiempo igual a 10. La tercera 20, 30, 40 y 50. ¿Sí? Entonces yo me fijo, ahora me fijo en el gráfico que yo le mandé recién. Es importante saber esto, ¿sí? Porque por ahí nosotros nos confundimos. Así que esa pregunta que acaban de hacer, ¿sí? Me viene bien para reflexionar. Si ustedes ven el gráfico, ¿sí? De la posición en función del tiempo, la de la diapositiva 2, podemos ir graficando los distintos puntos. Fíjense que para el punto A, para el tiempo igual a 0, se encuentra a 30 metros. Vamos a ver acá, podremos hacerlo, vamos a repetir el gráfico. Yo acá tengo 60, 30. Bueno, entonces acá tengo, estamos repitiendo el mismo gráfico que recién, ¿sí? Entonces, acá tengo 60, acá tengo 30. ¿Y qué me dice acá este gráfico? Que para la primera fotografía, ¿dónde se va a encontrar el auto? La primera fotografía dice que se encuentra a los 30 metros. Entonces me voy a encontrar, voy a estar acá. ¿Sí? Acá me voy a encontrar a los 30 metros. Fíjense que ahora nos olvidamos de que esto es el eje de las Y, este es el eje de las X, sino estamos viendo una función, ¿sí? La posición en la que se encuentra en función del tiempo. Entonces le voy a ir dando tiempos de esas fotografías para donde se encuentre para el tiempo igual a 0, se va a encontrar acá a los 30 metros. Cuando saco la segunda fotografía, a los 10 segundos, fíjense que se va a encontrar a 50 por ahí, ¿sí? Entonces se va a encontrar por acá. ¿Sí? La segunda fotografía va a estar ahí. La tercera fotografía de los 20 segundos y se encuentra a 40 metros. Entonces, me voy acá y voy a graficar. 40 metros. Si grafico la tercera fotografía, fíjense que, acá, ponemos en parte negativa. Dice que a los 30 segundos se encuentra acá en 0. Pero acá, fíjense que quiere tener una parte negativa. ¿Sí? Porque el auto, fíjense que se fue para allá y volvió. ¿Sí? Pasó. Bueno, me dice que para 40 segundos se encuentra a casi menos 40. Así que vamos a ver por acá, menos 40. Se encuentra por ahí. Y a los 50 segundos dice que se encuentra cerca de menos 55. Así que se va a encontrar por acá. ¿Se entendió? Hasta ahí. ¿Sí? Fíjense lo que me dijo recién uno de los chicos, ¿sí? Voy a ir anotando los alumnos que están presentes, 62. ¿Se entendió que serían estas fotografías? Serían los lugares donde se va a encontrar, ¿sí?
yo voy sacando fotos cada 10 segundos y se va a encontrar, lo voy a graficar en este punto. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Si yo en vez de sacar cada 10 segundos la fotografía, lo saco cada 1 segundo, ¿sí? Y voy a obtener varios puntos acá. Yo hago uno de estos, ¿sí? Y voy a tener una curva de este tipo. ¿Sí? Profe, una ¿Qué es lo que pregunta. ustedes están viendo? Si yo saco mientras más fotografías saco, ¿sí? Voy a poder ver como una película. ¿Qué es lo que es una película? Una película es una serie de fotografías, ¿sí? Muchas fotografías que se van a ir, las voy a ir viendo bastante rápido. ¿Sí? Entonces, en una película, originalmente las películas, ¿sí? Si ustedes ven en algún documental o en algo, son varias fotos. Son fotos y si yo las uno a esas fotos en movimiento, vamos a obtener esas imágenes que se están moviendo. Entonces nos va a dar la sensación de la continuidad. En este caso pasaría lo mismo. Si yo en vez de cada 10 segundos saco cada 1 segundo y voy a ir obteniendo los distintos puntos en los que se va a encontrar. ¿Sí? Entonces yo podría ver, si los voy mirando cada 1 segundo, las fotografías esas, voy a poder ver el movimiento del auto como si fuera una película. Es importante que ustedes vean, ¿sí? Que cuando yo digo, por ejemplo, presión, ¿sí? En función del volumen, acá voy a tener presión y acá voy a tener volumen. ¿Sí? Si yo le voy a decir que, por ejemplo, temperatura en función del volumen, ¿sí? Voy a tener temperatura y voy a tener el volumen. Yo puedo tener algo en función de algo acá. Entonces, si yo le digo velocidad en función del tiempo, ¿qué voy a tener? En vez de tener la posición acá, voy a tener velocidad y acá voy a tener el tiempo. ¿Sí? Profe, Si una yo le pregunta. digo, sí, ¿Cómo es que el gráfico, o sea, da negativo? Después del 30, la distancia da negativa. claro, porque el auto arranca acá, llega hasta este punto y después se vuelve marcha atrás y pasa y sigue para acá atrás. ¿Sí? Ah, listo. Si yo tomo como referencia el 0 y acá voy a estar en menos 50. Claro, sí, 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 listo. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Bueno, es importante eso del sistema de referencias que nosotros lo tengamos en cuenta. A mí lo que quiero que sepan ustedes es que yo voy a tener ahí posición en función del tiempo. Después puedo tener velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Y puedo tener también aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, o puedo poner, por ejemplo, fuerza o energía en función de la posición. ¿Sí? Entonces, yo pongo energía en función de la posición, ¿sí? O fuerza en lugar de la posición. Esta va a ser con lo que yo voy a ingresar a esta función, ingreso con posición y voy a tener la fuerza. Por ejemplo, un resorte. A ver si tengo acá un resorte. Bueno, no. Bueno, me sacan. Acá está. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero para que ustedes vean, yo tengo este resorte, ¿sí? Si yo lo estiro, tengo que hacer más cantidad de fuerza. Fíjense que esto es para ir a pescar, ¿sí? Esto lo compré en una ferretería para poder mostrar cuando veamos la parte de fuerza, ¿sí? Supongamos que yo le pongo un pescado de 1 kilo y se estiró hasta acá. Si le pongo un pescado más grande y se va a estirar hasta acá. O puedo poner cualquier cosa, una bolsa para pesar manzana, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? La fuerza que va a estar haciendo va a ser en función de qué?
de la posición que yo tenga acá este resorte. Entonces, la posición, y esta va a ser la fuerza. O sea, la fuerza que va a estar haciendo el resorte en función de la posición en que se encuentre. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes vean esto. Acá vamos a poner posición. Entonces, para que nosotros después podamos ver lo que es velocidad. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver ahora la tercera diapositiva. Tercera diapositiva. Vamos a estudiar qué sería el desplazamiento. Desplazamiento. Bueno, espero que todos puedan estar viendo la tercera diapositiva. Y desplazamiento se define como el cambio de posición. Desplazamiento como cambio de posición. ¿Qué sería eso? Lo definimos como delta X. A ver si están viendo por acá. Yo lo voy a poner acá como X final sobre menos X inicial, o X2 sobre menos X1. Pero lo vamos a poner así, de esa manera. Siempre que tengamos un delta, ¿sí? Un delta, significa que debe tener una variación de algo. ¿Sí? En este caso, fíjense que voy a tener delta posición. Voy a tener posición final menos la posición inicial. Yo podría poner delta temperatura, sería temperatura final menos temperatura inicial. Delta volumen, volumen final menos el volumen inicial. Siempre es el final menos el inicial. ¿Sí? Siempre es el final menos el inicial. Bueno, acá nosotros vemos en el gráfico que yo tengo un auto de carrera. Un auto de carrera que, fíjense que tengo una salida que está en 0 y tengo una llegada que no sé dónde está, dónde se encuentra. ¿Sí? Pero tengo un punto de referencia, un punto 1 y un punto 2. El punto 1, supongamos que tengo un auto que larga desde la posición 0, ¿sí? Y llega, supongamos que es un auto eso que están haciendo esas carreras de cuarto de milla, ese tipo de carreras, ¿sí? Parte de 0 y llega hasta, bueno, llega hasta la llegada, ¿sí? La salida de la llegada, pero entre medio tengo dos puntos de referencia, un punto 1 y un punto 2. Cuando pasa por el punto 1, yo veo que ha pasado un segundo desde que ha salido. Y cuando llega al punto 2, ¿sí? El tiempo 2, han pasado 4 segundos. Por otro lado, el punto 1 se encuentra a 19 metros de la salida y el punto X2 se encuentra a 277 metros de la salida. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Entonces, ¿cuál va a ser el desplazamiento? Y el desplazamiento, ¿qué es lo que hago yo acá? Pongo X final menos X inicial. ¿Cuál sería el X final? Va a ser Y la distancia final menos la distancia 277 inicial. y el inicial serían 19 metros. Por lo tanto, 277 menos 19, voy a obtener 258 metros, que va a ser el desplazamiento. ¿Sí? Por otro lado, yo puedo ver que si un auto arranca desde 0 y llega a cierta velocidad, yo podría calcular la velocidad media o velocidad promedio.
¿Cuál sería la velocidad media o promedio? Por ejemplo, ustedes sacan un 8, sacan un 6, sacan un 10, y bueno, ¿cuál va a ser el promedio? Va a ser 8, ¿sí? 6 más 8 más 10, y lo divido en 3. Cuando yo tengo supongamos una carrera de autos, el auto en la recta de un Fórmula 1 y llegan a los 300 kilómetros por hora, y en una curva y estarán a 120, en otro lugar estará a 200, pero yo puedo calcular cuál es el promedio de velocidad. ¿Cuál sería el promedio de velocidad? Y desde que llega en la larga hasta que pasa de nuevo por el mismo lugar el auto, y lo divido me fijo cuál es el desplazamiento del auto en esa vuelta, y lo divido por el tiempo, y ahí voy a obtener la velocidad promedio o velocidad media. Fíjense que la velocidad media, acá dice en el apunte o en el libro, med, que sería velocidad media, y muchas veces yo lo voy a tener escrito con una, a ver si tengo por acá, muchas veces con una rayita arriba, ¿sí? Voy a tener la velocidad y voy a tener una rayita así como esta, velocidad, y le pongo una rayita ahí que sería la velocidad promedio o la velocidad media. Esta vez que está acá, con esa rayita. Bueno, entonces hemos definido qué sería el desplazamiento. Posición final menos posición inicial. Supongamos que yo agarro, tengo esta lapicera, este es el 0, lo arrojo hacia arriba, llega hasta 1 metro y cae de nuevo hasta la misma posición, ¿sí? Entonces, está en 0, llega hasta 1 metro y vuelve de nuevo hasta 0. ¿Cuál va a ser el desplazamiento? ¿Sí? En realidad el desplazamiento, posición final está en 0, llega hasta arriba y baja hasta la posición 0, por lo tanto 0 menos 0 se ha desplazado 0. No hubo desplazamiento. Por ejemplo, supongamos que yo agarro, salgo a caminar, me voy de mi casa, hago 4 cuadras, hago un cuadrado, ¿sí? Otras 4 cuadras para el otro lado, otras 4 cuadras y vuelvo a mi casa, ¿sí? ¿Cuál va a ser el desplazamiento? 0. ¿Por qué? Porque la posición inicial es 0 y la posición final es 0. No me he desplazado nada. ¿Pero cuánto he caminado? Y he caminado, supongamos, 1 kilómetro o 1000 metros. Yo he caminado 1000 metros, pero mi desplazamiento es igual a 0. Entonces la distancia que yo caminé, 1000 metros. Pero, ¿cuál fue mi desplazamiento? El desplazamiento ha sido 0. Entonces, fíjense, vamos a la diapositiva que sigue. Ya vamos a ver, vamos a volver a ver lo que es ahí velocidad. Entonces, el desplazamiento no es lo mismo que distancia. Fíjense, ahí dice tip 2.1. En realidad, no sé, dejé eso de otro libro, ¿sí? Pero bueno, el desplazamiento de un objeto no es lo mismo que la distancia que recorre. Entonces, por ejemplo, es lo mismo que acabamos de decir acá. Arroje una pelota de tenis hacia arriba y atrápela. La pelota recorre una distancia igual a 2 veces la altura máxima, pero el desplazamiento es igual a 0. El desplazamiento es igual a 0. Profe, disculpe, no estoy entendiendo en qué diapositiva está. En la cuarta, en la que tiene una camioneta. Ah, ok, gracias. Bueno, ahora vamos a ver el gráfico de la camioneta. Bueno, lamentablemente
tenemos que dar la clase así, pero bueno, menos mal que tenemos las diapositivas y las pueden estar viendo ustedes. Vemos ahora el gráfico este de la camioneta. Resulta que la camioneta, ¿sí?, va a partir en auxilio de algún auto y va a partir desde los 277 metros y se va a mover hacia la posición 1. ¿Sí? Pero cuando arranca la camioneta, y la camioneta arranca a los 16 segundos, ¿sí?, desde el momento que partió el auto. ¿Sí? Entonces a los 16 segundos parte en sentido contrario esa camioneta. Y se mueve en sentido contrario, fíjense, en el eje de las X, ¿sí?, va hacia la izquierda. Y llega al punto 2 una vez que han transcurrido 25 segundos. Si ustedes lo ven ahí, dice tiempo 2, 25 segundos arriba del punto 2. Entonces, ¿cuál va a ser el desplazamiento? Yo sé que el desplazamiento es X final menos X inicial. ¿Cuál es el X final o X2 que está acá? Sería 19 metros. Y la posición inicial, 277 metros. Eso quiere decir que yo tengo que hacer el cálculo, posición final menos la inicial, 19 metros menos 277, voy a tener menos 258 metros. Fíjense que el desplazamiento es negativo. ¿Se entiende de ahí? Sí, sí. Fíjense que el desplazamiento está dibujado con una flecha azul. Los dos desplazamientos, fíjense, el desplazamiento del auto de carrera, una flecha que apunta hacia la derecha, y el desplazamiento de la camioneta, una flecha que apunta hacia la izquierda. Eso me está diciendo que el desplazamiento es un vector. ¿Sí? Un vector. ¿Qué sería un vector? Yo puedo tener magnitudes que son escalares, que se llaman, y otras magnitudes que son vectoriales. Una magnitud escalar, voy a borrar acá, así, le voy escribiendo la parte principal. Magnitudes vectoriales, vamos a ver magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. ¿Qué sería una magnitud escalar? Una magnitud escalar es una magnitud que simplemente con un número yo ya puedo definir esa magnitud. ¿Sí? Entonces vamos a poner magnitudes. Y acá pongo escalares. Vamos a poner escalar y vectorial. Por ahí, ustedes después van a ver más adelante vectores, y van a ver en álgebra, ¿sí? Y podremos decir que, entonces, una magnitud escalar es una magnitud que simplemente, dando esa magnitud, yo ya puedo definir de qué se trata. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. 20 grados centígrados es una magnitud escalar. Una longitud, 10 centímetros. ¿Sí? Etcétera. ¿Sí? Una magnitud vectorial, por ejemplo, una fuerza.
Velocidad. Aceleración. Y acá podemos poner rapidez. Bueno, ¿qué diferencia, ahora, pregunto, qué diferencia hay entre velocidad y rapidez? Ya vamos a definir lo que es velocidad, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre velocidad y rapidez? Y que la velocidad la puede determinar la aceleración. Bueno, entonces vamos a definir. Por ahí son preguntas estas que no es que yo le esté... Es una pregunta retórica, ¿viste? Para que ustedes piensen, ¿sí? Las magnitudes vectoriales están definidas por un vector. Y ya después cualquier cosa, no sé quién estaba hablando. Una magnitud definida por un vector. Por ejemplo, si yo estoy en un aeropuerto, ¿sí? Y le digo que hay una velocidad del viento de 30 kilómetros por hora, y no me sirve saber simplemente la velocidad o sea, la rapidez que tiene, sino necesito saber también la dirección, porque el avión tiene que aterrizar o despegar en contra del viento, ¿sí? Entonces necesito saber la dirección y el sentido de ese viento. Entonces, podríamos decir que la rapidez es una magnitud escalar, ¿sí? La velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, si uno ve el velocímetro del auto, y en realidad el auto puede tener cualquier dirección, no me está diciendo si va hacia el norte o hacia el sur. Y en realidad lo que está midiendo es la rapidez, ¿sí? El velocímetro del auto está midiendo la rapidez. En cambio, la velocidad, yo tengo que tener una dirección y un sentido. Vamos a ver después magnitudes, vamos a ver cuando veamos tiro oblicuo, todo eso, vamos a ver bien un poquito de lo que son los vectores. Profe, usted a rapidez le llama aceleración, ¿cierto? No, rapidez sería la velocidad, pero sin ningún sentido, sin ninguna dirección. Ok, gracias. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes vean, por ahí algún problema que le pregunte la rapidez, y le va a estar preguntando cuál sería la magnitud de esa velocidad, ¿sí? Pero no le va a estar preguntando la dirección. Entonces cuando yo tengo velocidad, le voy a tener que dar un sentido y una dirección, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo lanzo un proyectil con esta velocidad, ¿sí? Por ejemplo, 10 metros sobre segundo, pero le tengo que decir con qué ángulo lo estoy lanzando. ¿Se entiende? Si yo le pregunto si le digo la rapidez, simplemente con 10 metros sobre segundo es suficiente. Pero, ¿sí? Esta longitud sería equivalente, representa los 10 metros sobre segundo, pero no tengo cuál es la dirección y sentido. ¿Se entiende? Entonces, no es lo mismo que tengo una velocidad en este eje que en este punto. Entonces, una cosa es la rapidez y otra cosa es la velocidad. La velocidad está definida por el vector, la rapidez no. Lo mismo que una fuerza. La fuerza yo tengo que decir para qué lado es la fuerza. Si no, no tiene... Entonces, si yo hay... Profe, sí. una consulta. En ese caso, la velocidad y la rapidez serían 10 metros por segundo, solamente que la velocidad estaría ejemplificada con ese vector, pero la rapidez no. Claro. Sí. Entonces yo, a ver, el módulo, si yo acá voy a tener 10,
En la velocidad tengo que darle el módulo y esta dirección. Entonces quiere decir que los módulos van a ser iguales, ¿sí? La rapidez y la velocidad. Bueno, entonces la velocidad, la fuerza, la aceleración son magnitudes vectoriales, ¿sí? El desplazamiento, fíjense que es vectorial. Bueno. Velocidad media. Fíjense, vamos a ver velocidad media. Volvemos a ver, fíjense, debajo del auto de carrera, en azul, abajo dice velocidad media en X. Fíjense que acá estamos trabajando en el eje de las X, después vamos a trabajar después en el eje de las Y, y después vamos a trabajar en el plano XY. ¿Qué me dice que la velocidad media en X va a ser igual a ¿qué? A la variación de X con respecto a la variación de T, o el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento en el auto de carrera? Fíjense que voy a tener 258 metros dividido el tiempo que ha transcurrido. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo completo. Delta X, fíjense que me dice que es posición final 277 metros menos los 19 metros, a ver si eran 19, menos los 19 metros, dividido delta T, ¿qué sería? El tiempo final, los 4 segundos, menos un segundo. Esto quiere decir que me da una velocidad promedio de 86 metros sobre segundo. 86 metros sobre segundo. Y dentro de un rato vamos a definir lo que es velocidad. ¿Sí? Vamos a definir lo que es velocidad. Bueno, vamos a ver, esta sería la del hábito. Una consulta, profe, en ese caso los datos no irían al revés. O sea, el resultado sería el mismo, creo, porque al ser con símbolo menos, quedaría en positivo el resultado, pero en ese caso no iría primero los finales y después los iniciales. Claro, como el auto se está moviendo hacia allá, final sobre menos la inicial. Posición final menos la posición inicial. Sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y me daría positivo acá. En cambio, la camioneta, tengo que la velocidad media en X va a ser igual a que delta X sobre delta T. Y fíjense que en este caso, la posición final, porque está viniendo desde la derecha hacia la izquierda, es 19 metros menos 277 metros. Y el tiempo, fíjense que la camioneta había partido a los 16 segundos, ¿sí? Y había llegado a los 25 segundos. Entonces sería 25 segundos, sería el tiempo final, y el tiempo inicial, 16 segundos. Por lo tanto, ¿están viendo ahí? Sería 19, bueno, vamos a ver de acá de que está. Sería 258 menos 258 metros dividido 9 segundos. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 29 metros sobre segundo.
Menos 29 metros sobre cero. No sé qué quiere decir. Y si el auto, por ejemplo, se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Fíjense que la velocidad va a ser positiva. Pero si el auto se está moviendo hacia la izquierda, fíjense, el auto se mueve hacia la izquierda, la velocidad en este caso va a ser negativa. Fíjense que este es el eje de las X, este es el eje de las Y. 29, profe, porque está redondeado, ¿no? Sí, seguramente. A ver, yo me fijo. Claro, porque a mí me da 28,6 y un 7. Ya me fijo ahí porque la verdad que 2,58 dividido en 9. 28,66. Sí, está redondeado. Está redondeado. Obviamente yo lo copié del libro este y el mismo ejemplo del libro. La idea es que, si ustedes se fijan en el libro, este está en el Circe de Mansky, así que ustedes lo pueden buscar desde ahí. Yo se los pasé al libro, así que ustedes lo tienen en el libro, el Circe de Mansky, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Profe, una consulta. Cuando en el ejercicio, por ejemplo, nos dan así velocidades negativas o distancias negativas, ¿lo dejamos así o hay que cambiarlo? Y lo ponemos negativa. Queda negativa. ¿Estamos? Ya vamos a ver. Si se mueve hacia la derecha es positivo, si se mueve hacia la izquierda es negativo. Si se mueve para arriba es positivo, si se mueve para abajo es negativo. ¿Profe, hace falta que le redondeemos o podemos poner el número? No, en realidad acá está en el libro, así. A mí, yo hubiera puesto 28,67. ¿Sí? Hubiera redondeado 2 cifras. Redondea 2 cifras. Claro, Listo. con 2 cifras. ¿Sí? Si es, ¿qué resultado dio? 28,60, menos 28,66. Claro, entonces ponemos 28,67. ¿Sí? Porque está más cerca del 67 que del 66. Entonces, en este caso sería 67. Si fuera 64, 444, un ejemplo, y lo redondeamos a 0,64, a 64, ¿se entiende? Entonces nosotros nos fijamos si la segunda cifra es mayor a 5 y lo redondeamos para arriba, si es menor de 5 lo redondeamos para abajo. Es importante el signo, porque el signo me está diciendo si se mueve hacia la izquierda o se mueve hacia la derecha. Bueno. ¿Había levantado la mano alguien recién? Por ahí es medio incómodo la tablet. ¿Sí? Yo estoy trabajando con la tablet y el celular. Así que por ahí la tablet no es lo mismo que la máquina, entonces me cuesta. Si tiene alguna pregunta. Acá me han preguntado varias cosas, ya vamos a hacer el recreo ahora, ¿sí? Bueno. Después después prenden el micrófono y me hacen las preguntas, ¿sí? Porque bueno, vamos, ahí hay algunos que están pidiendo recreo y otros que no. Bueno, la idea, vamos a hacer un recreo, ¿sí? Porque siempre es mejor descansar un poquito y seguir para estar más concentrados, ¿sí? Porque normalmente, fíjense, hasta las películas, ¿sí? Si ustedes alguna vez han ido al cine y han visto una película que dura más de 2 horas, ¿qué es lo que hacen? Le ponen una pausa, porque la gente, hasta en una película que es entretenida,
nos cuesta concentrarnos mucho tiempo, ¿sí? Entonces las películas por lo general a una serie y dura 1 hora, hora y media, y si dura más de 2 horas le hacen un corte en el medio, ¿sí? Por ejemplo en el cine, porque necesitamos hacer una pausa. Más que nada es para hacer una pausa y que le entendamos mejor a esto, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer una pausa hasta las 12:05. Bueno, como habíamos dicho, velocidad es una magnitud vectorial. Vamos a darle diapositiva acá en el celular. Bueno, vamos a ver la velocidad media. ¿Cuál sería esta? 1, 2, 3. En la quinta diapositiva vamos a ver lo que es la velocidad. Velocidad media. Va a ser lo que habíamos visto recién, que es el desplazamiento sobre el tiempo total del recorrido. Observemos acá en el gráfico que yo voy a tener X y voy a tener el tiempo, la posición y el tiempo. Vamos a ver primero, fíjense, los gráficos que están a la derecha. Yo voy a tener un auto, el primero que está a la derecha, el que está acá. A ver. Este gráfico que estamos viendo acá, vamos a ver, vamos a analizarlo. Fíjense que para la hora cero, ¿sí? Para el tiempo igual a 0, se encuentra a una distancia de 0. ¿Sí? Para el cabo de 1 hora recorrió 50 kilómetros, al cabo de 2 horas recorrió 100 kilómetros y al cabo de la tercera hora recorrió 150 kilómetros. Entonces podríamos hacer el gráfico de la posición en función del tiempo. Fíjense que en este gráfico, si lo están viendo, ese es lo que vamos a analizar. Fíjense que es la posición, ¿sí? En función del tiempo. Entonces, en la parte del tiempo voy a tener 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y en la posición, fíjense que siempre le tengo que aclarar en qué unidad se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo en horas y la posición en kilómetros por hora. Vamos a hacer este gráfico acá. Fíjense, yo tengo el tiempo y en este caso está dada en horas. Y acá voy a tener la posición y está dado en kilómetros. Siempre es importante esto, ¿sí? Porque yo puedo poner acá el volumen, puede estar dado en litros, en metros cúbicos, y la presión puede estar dada en distintas unidades, por ejemplo, en Pascal, en atmósfera, ¿sí? Milímetro de mercurio. Yo puedo tener distintas unidades. Entonces, en este caso, vamos a trabajar en horas y acá en kilómetros. Y nosotros vamos a estar, por lo general, vamos a estar trabajando en metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque el sistema internacional, ¿sí?
vamos a trabajar deriva del MKS. ¿Y qué sería? Sistema internacional. Y este sería metro, kilogramo y segundo. Cuando nosotros trabajemos, por lo general vamos a estar trabajando en el sistema internacional, ¿sí? Entonces vamos a tener que llevar todo al sistema internacional. Por ejemplo, cuando trabajamos con fuerza, íbamos a tener que llevar Newton. Un Newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, voy a tener kilogramo, metro y segundo. ¿Sí? Entonces, todo lo voy a estar llevando a este sistema. Obviamente que hay otros sistemas británicos y otro tipo de sistemas que muchas veces nosotros trabajamos con kilómetros por hora. Nosotros, si tenemos un velocímetro de un auto, trabajamos con kilómetros por hora. Pero vamos a necesitar muchas veces pasarlo a metros sobre segundo. Bueno, entonces, ¿qué me decía acá este problema? Que cuando estaba en cero, para el tiempo igual a cero, se encontraba, vamos a poner, a ver cuántas horas, tengo 3 horas, vamos a poner 1, 2 y 3 horas. Fíjense que cuando yo pongo acá 1, 2, 3, se supone que el tiempo está en horas. Y acá en este caso, vamos a poner 50, 100, 150, y me está diciendo que está en kilómetros. 150. Bueno, entonces, ¿qué me dice? Que cuando está para el tiempo igual a 0, se encuentra en este punto, al cabo de 1 hora, se encuentra en este punto, al cabo de 2 horas ha recorrido 100 kilómetros y al cabo de 3 horas ha recorrido 150. Entonces, volvemos luego a lo que es función. ¿Sí? Función, me fijo cuántas horas, al cabo de 1 hora recorrió 50. Y si yo me pongo acá, ¿cuál sería la función si yo tengo 1,5 horas? ¿Sí? O 1 hora y media. Y voy hasta arriba y tendría 75 metros que recorrido. ¿Sí? Entonces lo que hago acá es trazo esta recta. La pendiente de una curva va a ser igual a que I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Pendiente. La pendiente de una curva. Pendiente de una curva. Por lo tanto, vamos a ver cuál sería la pendiente. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner este punto y este punto. Vamos a poner otro distinto al que tenemos ahí en el apunte, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, esta sería delta X, fíjense que voy a tener delta X, y acá voy a tener delta T. Y acá, bueno, sí, lo vamos a poner acá, estaría bien. Bueno, entonces vamos a trazar acá, vamos a trazar este, y acá. Bueno, si yo tengo acá, ¿cuánto tendría acá? 1 hora y media, vamos a poner 1,5 horas, y acá tendríamos 2,5 horas. ¿Sí? Y entonces yo pongo 1,5, me voy hasta acá y voy a tener 75 metros. Si yo arranco acá 2,5, llego hasta acá y voy a tener
125 kilómetros. Por lo tanto, voy a tener, vamos a definir velocidad media, va a ser igual a ¿qué? A la variación de delta X sobre delta T. Fíjense que es, en este caso, es la pendiente. ¿Okay? Entonces, podríamos poner acá 125 kilómetros menos 75 kilómetros dividido el tiempo. ¿Sí? 2,5 horas menos 1,5 horas. Por lo tanto, la velocidad media va a ser igual. 125 menos 75 van a ser 50 kilómetros. Dividido 2,5 menos 1,5, voy a tener 1 hora. 1 hora. Por lo tanto, la velocidad media va a ser igual a 50 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué significa? Fíjense, ¿qué significa esto? ¿Sí? Que por cada hora va a recorrer 50 kilómetros. ¿Sí? Cada hora va a recorrer 50 kilómetros. Al cabo de 2 horas voy a recorrer 100. Al cabo de 3 horas voy a recorrer 150 kilómetros. Fíjense, por ahí hay un chiste. Vamos a ver si lo encuentro. A ver, esos memes. Ya que estamos, le voy a mandar ese meme. ¿Sí? Así. A ver si lo encuentro. Ahí está. ¿Dónde estamos? Acá está. Bueno, ahí le mandé un meme, ¿sí? De lo que es la pendiente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo la pendiente? La pendiente me está diciendo cuál sería la velocidad. Entonces, si yo tengo mayor pendiente, voy a tener mayor velocidad. Si tengo menor pendiente, voy a tener menor velocidad. Voy a borrar acá esa parte. Ahora no se van a olvidar lo que es la pendiente, ¿sí? Bueno, espero. Suponemos que yo tengo el otro gráfico. Este gráfico que está acá. Al cabo de 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas, tiempo en horas. A ver si se está viendo ahí, sí. Tiempo en horas. Y acá tengo 50, 100, 150 y 200. Acá tengo posición en kilómetros. Entonces, supongamos que yo tengo, ¿sí? esta recta. Uy, se me fue. A ver. Tengo esta recta. Y vamos a ver. Tengo $50, 100, 150
y 200. Y acá tengo 1, 3 y 4 horas. Vamos a tomar 2 puntos acá, 150, como figura acá, si no andamos con tantas vueltas. Estos 2 puntos. Este va a ser delta T y este va a ser delta X. Y dicen acá si no entiende física, bueno, por lo menos en matemática lo van a ver después, en álgebra, bueno. Y si no, quedan bien, como que se superan mucho, ¿sí? No es válido para abogacía, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, estoy leyendo ahí lo que me mandan por el WhatsApp, ¿sí? Si no sabe, esto es válido para estudiantes de ingeniería. Bueno, delta X, vamos a ver qué pasa. Velocidad media va a ser igual. Vamos a ver, ¿cuál es delta X? ¿Cuál es la final? ¿Sí? El final va a estar acá. ¿Sí? Esta va a ser esta X final, esta X inicial, esta va a ser el tiempo inicial y este el tiempo final. Yo sé que X final, fíjense dónde va a estar. Acá, ¿sí? En este punto. Por lo tanto, va a ser 100 kilómetros menos 150 kilómetros, que era la posición inicial, sobre el tiempo final, 2 horas menos 1 hora. Por lo tanto, fíjense que esto me va a dar menos 50 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál sería la parte inicial de esto? Bueno, fíjense que ahí está. Cuando yo tengo una pendiente, esta es una pendiente positiva, esta es una pendiente negativa. Fíjense acá. Negativa, ¿sí? Esta es una pendiente positiva. Ya vamos a ver nosotros podemos analizar las pendientes. Si ustedes el año pasado estábamos viendo si crecían o no crecía la cantidad de contagiados y podríamos ver la pendiente positiva. ¿Por qué? Porque iban aumentando los contagiados. Cuando tenemos una pendiente negativa, los contagiados iban siendo cada vez menos. Vemos que todo esto lo aplicamos en todas las cosas, no solamente en física o en matemáticas, sino lo vamos a ver todo, en todos lados. Entonces, acá, por ejemplo, los casos, cuando veíamos en los años pasados que se veía el tema de la pandemia, que iban creciendo, ¿sí? Los casos, todos los días, yo acá tenía los días en función de los contagiados, por ejemplo. Yo podía ver, ¿sí? Elegía el día 20 de abril, ¿sí? Acá, y me iba hasta arriba y me fijaba la cantidad de contagios que había en ese día. Entonces, estaba en función de, por ejemplo, en función del día. Bueno. Entonces, fíjense, velocidad positiva, velocidad negativa. ¿Qué quiere decir? Que yo acá me estoy moviendo. Por ejemplo, yo voy de acá, Córdoba, me muevo hacia Villa María, ¿sí? 150 kilómetros. O hasta 200, voy hasta Belleville, por ejemplo. Y en sentido contrario, viene de Belleville, de acá a 200 kilómetros, está viniendo hacia Córdoba. Fíjense que arranca desde los 200 kilómetros y está viniendo hacia Córdoba. Acaba de Córdoba a Belleville, de Belleville está yendo para Córdoba, ¿sí? O de acá de Córdoba está yendo hacia Buenos Aires, y de acá de Buenos Aires está viniendo hacia Córdoba, está en sentido contrario, ¿sí? Es muy importante que veamos esto de las pendientes, porque después vamos a ver que
vamos a ver lo que es la velocidad instantánea, que lo vamos a ver la clase que viene, lo que sería velocidad instantánea. Entonces vamos a ver de definir el movimiento rectilíneo uniforme y vamos con la diapositiva que sigue a la que estamos viendo ahora. ¿Sí? Vamos a definir qué dice movimiento rectilíneo uniforme. Esta sería la sexta diapositiva. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo cuya velocidad instantánea es constante. Fíjense acá, ¿sí? Es constante. ¿Por qué? Porque entre 0 y 1 hora, y la velocidad es 50 km por hora. Entre 1 hora y 2, van a ser 2 kilómetros, van a ser 50 km por hora. Entre 2 y 3, va a ser 50 km por hora. Siempre, ¿sí? Voy a obtener 50 km por hora. Esta función, fíjense, esta velocidad, esa curva, es de 50 km por hora. ¿Sí? ¿Sí? O sobre la hora. Y en este caso, esta curva me representa a una velocidad de menos 50 km por hora. ¿Sí? Ya vamos a ver lo que es velocidad instantánea. Por ahora estamos viendo velocidad promedio. ¿Sí? Bueno, no sé dónde está. Vamos a seguir acá. Vamos con la diapositiva. Y ahí no me arranca la máquina todavía. Ya a ver si me puedo conectar dentro de un rato. Bueno. Vemos el gráfico del movimiento rectilíneo uniforme, este auto rojo que está acá. Ese. Vamos a mirar únicamente el auto. ¿Sí? El auto. Bueno, ¿qué me dice acá el auto? Por ejemplo, cuando tengo la foto, tomo una foto en un segundo, tomo otra foto al cabo de 2 segundos, tomo otra foto al cabo de 3 segundos. Entonces, fíjense que la distancia al cabo de 1 segundo es de 2 metros. Cuando saco la segunda foto a los 2 segundos, me encuentro a los 4 metros. Saco la tercera foto a los 3 segundos y me encuentro a los 6 metros. Fíjense que la velocidad es espacio sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, el espacio recorrido o la variación, el desplazamiento, ese recorrido, podríamos decir que 4 menos 2 dividido 2 menos 1. Y eso me va a dar 2 metros sobre segundo. Una cosa que podríamos ver acá es la flecha esta roja que me está indicando la velocidad. Y fíjense que la flecha siempre va a ser igual. ¿Sí? Y va a estar en la misma dirección. Siempre en la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Sí? Quiere decir que esa flecha me está representando la magnitud velocidad. Si es de 2 metros sobre segundo, siempre va a ser de 2 metros sobre segundo. Entonces, avanzamos a la diapositiva que sigue. Movimiento rectilíneo uniforme. A ver. A ver si arranca la máquina. Y seguimos por ahí. Movimiento rectilíneo uniforme. Podremos decir que vamos con la diapositiva esta que está acá. Ese gráfico. Fíjense, lo saqué de un libro que es bastante básico, pero está bueno el dibujito, ¿sí? Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Esa sería la definición de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. O sea, fíjense que recorrió una distancia D en un tiempo T, ¿sí? Que son todos iguales. Y si vemos las flechitas, ¿sí? De velocidad,
van a ser todos iguales, excepto esa, fíjense, hay una flechita que le pusieron B larga. Vaya a saber que hizo el dibujo ese. Bueno, son todas B cortas de velocidad. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer lo último. ¿Sí? Vamos a hacer lo último. Vamos a borrar. Oh, sola. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para cambiar de unidades. Supongamos que yo tenía recién 50 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Qué significa? Que recorre 50 kilómetros por cada hora. Eso, a ver, ahí está. Recorre 50 kilómetros por cada hora. Yo lo quiero pasar a metros sobre segundo. Entonces, si yo lo quiero simplificar a esto, lo quiero pasar Por 1000 dividido 3600, ¿no es? Sí. Ah, bueno. Si yo quiero pasar a metros sobre segundos, acá me dice que tengo que dividirlo en 3.6. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ese 3,6 o 3.6 es un factor de conversión. Yo lo multiplico o lo divido por eso y lo puedo pasar de un lado al otro. Pero, vamos a ver, yo tengo 50 kilómetros por hora y yo como tengo que pasar los metros sobre segundo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Lo voy a multiplicar por una hora. Una hora. ¿Y a qué equivale una hora? A 3600 segundos. Entonces, yo lo puedo multiplicar, si yo sé que una hora es lo mismo que 3600 segundos, y lo puedo multiplicar y dividir, ¿sí? Por una hora lo divido por una hora. Entonces, esa hora, en vez de poner una hora, pongo 3600 segundos. Como quiero simplificar el kilómetro, lo divido por un kilómetro. Entonces, yo podría multiplicarlo por un kilómetro y dividirlo por un kilómetro, y es exactamente lo mismo. Por lo tanto, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a simplificar hora con hora y kilómetros con kilómetros. Y fíjense que esto va a ser igual a 50 multiplicado por ¿qué? Si yo simplifico todo esto, ¿sí? Por 1000 dividido 3600. Por 1 dividido 3,6 metros sobre segundo. Entonces, fíjense que... ¿Se puede hacer eso, profe? ¿Qué cosa? No, eso del 3,6 nunca lo había visto que se podía hacer así. Yo normalmente lo de conversión de unidades de kilómetros por hora, de metro por segundo, lo había visto en la hoja de antes de entrar a la facultad, que era 1000 dividido 3600. Pero eso de 3,6 y 1 nunca lo había visto. Parece Y yo hago... Es lo mismo si lo reducís. Sí, sí, por eso. Claro, es lo que Parecía hizo muy raro. Es lo mismo que hacer 1000 dividido por 36 y 1 3600. 10. Así. Bueno, a ver. En una de esas ustedes lo han visto como factor de conversión. Yo lo puedo multiplicar por 1000 y después lo divido por 3600 y es lo mismo. ¿Se entiende? O ¿Sí? sea que si a vos te pinta hacer 50 kilómetros por hora y convertirlo a metros por segundo, lo dividís por 3,6 y ya te da. Y ya da, ¡Fua! directamente. Bueno, Buen truco. esto que hago yo acá, que parece que es algo fácil, ¿sí? Porque es fácil, apréndanlo bien, ¿sí? Porque después en una vez vamos a tener que hacer cambio de otro tipo de unidades, ¿sí?
por ejemplo, ¿sí? Yo tengo atmósfera por litro y lo tengo que pasar a joule. Y se me arma el lío. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos yo tengo 8,31, ¿sí? Joule sobre mol Kelvin, ¿sí? Y lo tengo que pasar a atmósfera por litro. Perdón, lo tengo que pasar a atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ver una atmósfera a cuánto equivale y un litro a cuánto equivale, ¿sí? Una atmósfera equivale a tantos pascales y esto equivale a tanto. Entonces, si ustedes aprenden esto, ¿sí? Ya después les va a resultar más fácil porque esto lo van a ver el año que viene, en Física 2. ¿Sí? O distintos tipos de conversión de unidades. Por ejemplo, de millas a kilómetros, de galones a litros, de galones a metros cúbicos, a centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, ustedes aprendiendo estos pasos, después van a poder hacer distintos tipos de cambios de unidades. ¿Sí? Porque ¿qué hacen? Hacen el equivalente. Yo le digo, pasar de kilómetros, de metros sobre segundo a millas por hora, y bueno, tengo que ver cuánto vale una milla, cuántos metros equivale, ¿se entiende? Entonces, de esa manera yo puedo hacer esos cambios de unidades. ¿Sí? Siempre voy a tener que hacer cambio de unidades. ¿Por qué? Y bueno, si nosotros compramos, si alguno trabaja con aviación y bueno, el avión vuela a tantos pies, va a utilizar tantos galones de combustible o va a tener una velocidad de tantos nudos. Y bueno, ¿por qué? Porque las unidades británicas todavía se siguen manteniendo. Nosotros en física vamos a trabajar en el sistema MKS. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, van a comprar madera y la madera se la venden en pulgadas o tantos pies de madera. ¿Sí? Actualmente ustedes van a un aserradero y van a comprar la madera de una pulgada. ¿Sí? O tornillos, vienen tornillos en pulgadas y tornillos en milímetros. ¿Sí? Se sigue usando y lo van a seguir usando. Entonces, muchas veces es importante saber todos esos cambios. Y todos, ¿sí? Tenemos que tratar de llevarlo, o sea, la mayoría de las veces, al sistema MKS, que es el de metro kilogramo segundo. ¿Sí? Entonces, pero muchas veces vamos a tener que utilizar otras conversiones. ¿Sí? Se utiliza, qué sé yo, por ejemplo, en una carga se utilizan toneladas, se utilizan quintales, se utiliza distintos tipos de unidades que tenemos que cambiar nosotros y depende de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, este método, ¿sí? Es el que ustedes tienen que utilizar para hacer esos cambios de unidades. Bueno, vamos a ver qué nos queda. Bueno, como yo sé, fíjense acá en este gráfico, fíjense acá, a ver si lo alcanzan a ver. Esa fórmula que está acá, esta fórmula, ¿sí? Que la que estamos viendo, esa fórmula, ¿sí? Yo sé que la velocidad que es igual, ¿sí? Posición final menos la posición inicial sobre el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, yo podría poner que la posición final, por ahí en el apunte no dice la F, dice la posición instantánea. La vamos a escribir, la vamos a dejar aquí. La vamos a escribir total. Posición final va a ser igual a que este que está dividiendo pasa multiplicando. Me voy a quedar velocidad
por tiempo, y esta posición inicial que está restando va a pasar sumando. Entonces voy a poner posición inicial más velocidad inicial por el tiempo. O lo que es lo mismo, X, una posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, ¿en qué lugar se va a encontrar? Y bueno, depende de la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Eso es para el movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a dejar ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Entonces, profe. bueno, discúlpenme que no hemos tenido máquina hoy, pero lo han podido ver, ¿verdad? Con su PowerPoint. Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces nos estamos viendo el lunes que viene, ¿sí? Así que, bueno, cualquier cosa les voy mandando cosas para que repase, ¿sí? Bueno, nos vemos el lunes que viene.